9 de la mañana con 42 minutos. Escuchamos una de las no pocas, hablemos de cientos de canciones que popularizó este cura español Cesario Gavarain, así es el apellido, fallecido en 1991, pero que finalmente es hoy día sancionado moralmente por muchísimos feligreses católicos y también por la comunidad internacional a propósito de reiterados abusos contra menores. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de esta polémica figura con Marcial Sánchez, doctor en historia, experto en temas religiosos, a quien le damos una cordial bienvenida y un abrazo muy, pero muy grande. Nosotros, Marcial, te saludamos, amigo de la casa. Estos contrastes, ¿no? Como una persona tan virtuosa, entregando tantos temas, tantas canciones que coreó todo el mundo, también puede tener ese lado tan oscuro, tan terrible y aberrante como estos abusos a menores. Vamos a la nota, pone en contexto todos los antecedentes y luego lo conversamos contigo. ¿Alguna vez escuchó estas canciones en una misa durante un domingo? Estas son parte de las alabanzas más coreadas en la Iglesia Católica, pero esto ya no es solo una anécdota, ya que su compositor hoy está siendo denunciado por reiteradas prácticas de abuso sexual. Yo creo que lo de Gavarain es otra noticia, por lo menos para el mundo católico, que es bastante dura, ¿no? Más todavía un personaje que era hasta cierto punto famoso, a pesar de que no se conocía mucho su nombre. Me refiero por el tema de las canciones, ¿no es cierto?, que se le adjudican y que habría sido el compositor. Pero de todas maneras, otro sacerdote más, también miembro de una congregación, los maristas, ¿no es cierto?, que por lo menos en Chile estuvo bastante cuestionada, como se recordará, ¿no es cierto? Y nuevamente es un personaje que de alguna manera desluce y de alguna manera también destruye, ¿no es cierto?, el mensaje y las enseñanzas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, claro, la noticia es dolorosa, no solamente porque era un personaje cuyas canciones se cantan usualmente en las misas, ¿no es cierto?, sino que además también es otro sacerdote que además también fue expulsado a los maristas y que efectivamente había cometido este tipo de delitos, ¿no es cierto?, y por lo tanto la sanción máxima, ¿no es cierto?, a nivel social y ojalá también a nivel jurídico debería caer sobre él. En medio de la crisis que atraviesa la religión católica, un nuevo escándalo vuelve a estremecer al mundo cristiano luego que el diario El País diera a conocer 4 testimonios de ex alumnos del Colegio Marista de Chamberí, en Madrid, quienes levantaron graves acusaciones de abuso sexual contra el famoso autor de más de 500 canciones de misa y único religioso que consiguió consagrarse como disco de oro en España, el sacerdote Cesario Gavarain. Esta nueva denuncia, la verdad es que viene a confirmar que el problema del abuso en la Iglesia Católica sigue vigente, que es tremendamente profundo y que la necesidad de justicia es de una gravedad enorme, ¿no? Y que toca además ámbitos simbólicos, como por ejemplo estas canciones que para todos nosotros son tan conocidas y que por lo tanto la Iglesia tiene que hacerse cargo en la justicia, pero también en la prevención. Hay personas acá que requieren ser acompañadas y requieren de justicia, pero también hay otras cientos de miles o millones de personas, niños, niñas, adolescentes que van a la iglesia y que requieren estar en ambientes que sean sanos y libres de abuso. Dormíamos cada uno en una habitación. Tras la primera noche, mi compañero de al lado vino muy asustado a contarme que Cesario se le había metido en la cama y había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror. Era un depredador. Cuando nos duchábamos bajaba a los vestuarios a mirar. Son solo algunos de los testimonios de exalumnos quienes aseguran haber sido víctimas de abuso durante la década de los 70, parte del cantautor de la reconocida canción Pecador de Hombres, interpretada históricamente en las misas, con recordados versos como Tú has venido a la orilla y Señor, me has mirado a los ojos. Tú has venido a la orilla, Señor,
dicho mi nombre. La relevancia de las canciones, curiosamente la gente las canta pero no sabe quién es el compositor, porque usualmente sales, ¿no es cierto?, o en las tarjetas, ¿no es cierto?, de los cánticos, no aparece el nombre del compositor ni del escritor de la canción. Sin embargo, no hay que olvidar que a partir de la década de los 60, ¿no es cierto?, hubo un cambio litúrgico bastante grande que causó polémica, ¿no es cierto?, producto de las doctrinas del Concilio Vaticano II, que además también no solo cambió la liturgia, la disposición de la misa, ¿no es cierto?, sino que además también el tipo de instrumentos que se llevaban a la iglesia, ¿ya? El órgano dio paso a las guitarras, ¿no es cierto?, que eran instrumentos mucho más populares y más fáciles, ¿no es cierto?, también de tocar. Y eventualmente estas composiciones de Gabarín terminaron convirtiéndose en parte de ese repertorio que de alguna manera fue como cantó la misa el Concilio Vaticano II. Como el cura de los ciclistas, fue apodado Gabarín respecto al vínculo directo que tuvo durante gran parte de su vida con el deporte. Poseía el título de baloncesto y era amigo de reconocidas figuras del Real Madrid. Con solo 10 años, Cesario Gabarín recibió sus primeras clases musicales en el Seminario Menor de Zaragoza. Años más tarde, en 1959, fue ordenado sacerdote. Sus canciones fueron traducidas en varias lenguas y el 80% de las canciones que se corean en las reconocidas iglesias alrededor del mundo fueron compuestas por este cura. Pero esta no es la única acusación por abuso que ha salido a la luz en los últimos días. No solo la Iglesia Católica ha estado involucrada en estos hechos, sino que también la realeza británica, luego de que la mujer estadounidense Virginia Giuffre presentara una demanda contra el príncipe Andrés. En el caso Epstein, que conocimos gracias al documental que se hizo público hace un tiempo, nos demuestra una vez más que el problema del abuso sexual es un problema de poder, de abuso de poder que se manifiesta sexualmente. No es un problema de la sexualidad, sino del ejercicio abusivo de poder. Y el hecho de que hayan víctimas que hoy día estén denunciando y que tengan la posibilidad de denunciar a poderes que antiguamente eran absolutamente impunes ante cualquier situación de abuso es una buena noticia. Me parece que es un progreso, no es un problema de que el mundo está mal, al contrario, el mundo está mejor cuando se puede denunciar un caso como este. Virginia, quien habría sido presunta víctima de Jeffrey Epstein, aseguró públicamente en la BBC en 2019 que se vio obligada a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés, incluso con sus amigos, hecho que habría ocurrido cuando tenía 17 años de edad. El príncipe Andrés cometió agresión sexual y agresión a la demandante cuando ella tenía 17 años. Como tal, el príncipe Andrés es responsable de agresión e infligir intencionalmente angustia emocional de conformidad con el derecho consuetudinario de Nueva York. Una serie de acusaciones, denuncias y demandas son parte de la realidad que hoy se vive en el mundo. Abusos reiterados hacia presuntas víctimas, las que en la actualidad se han armado de valor para exigir y gritar justicia. Después de ver esta nota, Marcial, estamos contigo. ¿Cómo ha impactado al mundo católico y en general a todos esta nueva noticia, verdad, que empaña esta relación y se vuelve a pavimentar estas relaciones de abuso, en este caso, con respecto a la Iglesia? Mira, primero que todo, buenos días, Sergio. Muy buen día. Días, Tonka. Gracias por la invitación. Mira, la verdad que he estado siguiendo el programa y creo que ustedes estaban tocando un tema que tiene que ver con la violación de una niña hace un tiempo atrás. Solamente hay que decir a la gente, para que conozca a la gente, que han habido 1.686 casos de violaciones, ¿de acuerdo? Solamente entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Y tú sabes que el 85% de esas violaciones son mujeres. Es decir, es una realidad que hoy día está en el tapete del asunto. Imagínate que viendo los antecedentes y buscando antecedentes, 781 casos son de niños, son entre 0
y 13 años. Horrible. Los antecedentes que estoy diciendo la gente los puede encontrar en la página de la PDI. Discúlpeme, Marcial. Por lo tanto, Dígame. Este dato, 1.686 violaciones en más o menos en un año, ¿este es un dato local? Es un dato local. Tú lo puedes buscar, tú puedes colocar abusos sexuales de menores en la página de la PDI, que es una página en donde está entregando habitualmente este tipo de noticias e investigaciones que ellos hacen internamente. Ajá. Y a uno que está en estos temas le llega la información, y cuando me llegó la información yo la anoté, la corroboré el día de ayer, y son 1.686 víctimas. Imagínate de lo que estamos hablando. No. Es mucha gente, es mucho. Entonces, cuando ustedes tomaban el caso de ayer, es decir, antes de que yo apareciese, Claro. yo digo, este es un caso más dentro del dolor de muchas víctimas. Es decir, Chile lamentablemente es una sociedad que está vulnerada. Y es una sociedad que está vulnerada, y me alegró mucho ver a Juan Andrés, de acuerdo, en el reportaje con respecto a este sacerdote y en el caso de Virginia, esta mujer estadounidense, porque ellos a través de la Fundación La Confianza han estado trabajando fuertemente en apoyar a muchas de estas víctimas. Pero Marcial... Y es impresionante, ustedes les llamaría la atención, y la gente que nos está escuchando yo creo que se va a sorprender cuando uno ve números, pero detrás de los números hay personas, hay familias, hay dolores. Y justamente hacíamos la relación con el caso anterior porque estábamos hablando de la reconstitución de escena de un caso, han pasado 13 años y cómo ha cambiado la sociedad. Los mismos estos casos de denuncias de abusos, pensar que en los 70 o los 80 tú ibas a denunciar y ibas a ser escuchado. Tomando el caso, viendo a parte de las personas que denunciaron al ex sacerdote Caradima, que falleció hace poco también. Cuando alzas la voz, al principio lo único que pasa es que te silencian, es que no te creen, es que te discriminan. Hoy las cosas han cambiado, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero estos abusos son de los 70, de los años 70, principios de los 80, donde esas voces no tenían posibilidad de expresarse. Las cosas no han cambiado, Tonka. ¿No? Están todavía no. La justicia sigue estando muy lenta. Esta sociedad, la nuestra, la chilena, absolutamente vulnerada, como digo yo, con una cantidad de abusos sexuales, no se ha hecho un trabajo a nivel, por ejemplo, de comunicación, a nivel de los medios de comunicación adecuado para poder que la gente denuncie esto. Imagínate que en nuestro país no existe ningún canal a nivel estatal donde tú puedas efectivamente hacer una denuncia, excepto que sea la Fiscalía. El Estado no se ha hecho cargo de ciertas responsabilidades que le corresponden frente a estos hechos. ¿Y qué estamos haciendo? Generando protocolos que son importantes, muchos de ellos lamentablemente no llegan a puerto. Lo que sí ha avanzado ha sido este tipo de programas en donde hemos sido capaces de poder dar cuenta de esta dolorosa realidad. Los periodistas están haciendo su trabajo, los comunicadores sociales están haciendo su trabajo, pero en términos reales las víctimas siguen tocando las puertas. En el caso, por ejemplo, de Cesareo, Gavarian, cuando uno observa, claro, este es un hombre que murió ya hace un tiempo, por tanto obviamente que no se le puede seguir ninguna causa. Es un hombre que murió a los 55 años de cáncer. Entonces uno dice, chuta, hoy sabemos de él. No, supimos de él en el año 1980, cuando ya tenías un caso sobre la mesa de un exalumno marista de un colegio. Pero lo tremendo de esto, que a este hombre lo toman, lo sacan de ahí y lo nombran posteriormente coadjuntor de una parroquia. Y posteriormente es rector de un colegio. Y además de eso trabaja junto a Juan Pablo II, que lo nombró capellán de su santidad. Por lo tanto, hoy día lo que hace el diario El País, el que hace la investigación, da cuenta de que hay otros casos de este personaje cuando estuvo vivo, porque lo llama El País el depredador. Pero ¿por qué nombro el medio de comunicación? Y volviendo al tema anterior, porque ese medio de comunicación en España, el caso, es decir, los temas de abusos sexuales en la iglesia no se han trabajado de acuerdo con la debida responsabilidad
¿A qué te como lo han refieres? hecho otros países europeos, porque no se ha hecho el trabajo de ver efectivamente la profundidad del problema. Y el diario El País han sido ellos los que colocan abajo, la gente puede entrar a la noticia y va a ver abajo que hay un correo electrónico y dice, si usted sabe de algún abuso, comuníquese con nosotros. Y el diario El País catastra, ¿de acuerdo?, una cantidad de abusos que efectivamente tiene que hacerlo un medio de comunicación y no lo hace ni el Estado ni la propia Iglesia Católica. Marcial. Sí, a lo que voy yo, estamos recién, Tonka, recién estamos abriendo los ojos, estamos dándonos cuenta de una dolorosa realidad. Esta dolorosa realidad también tiene relatos históricos en nuestro país que nos entumecen, ¿cómo no? Pensar que Paul Schaeffer fue defendido no por uno, sino por muchísimos personajes muy importantes de nuestra conversación ciudadana. Pensar que Fernando Karadima también tuvo una red de protección muy poderosa, que Fernando Karadima, recientemente fallecido, nunca pagó sus crímenes con cárcel real, protegido por una suerte de, tú me lo explicarás a continuación, de separación entre los ciudadanos comunes y corrientes y los miembros de la Iglesia. Hoy día nos encontramos una vez más con este caso que, tú lo señalabas, fue parte del círculo cercano de Juan Pablo II, sus crímenes comenzaron a ser comentados en los 80 y aún así, tú dices, fue director de un colegio. ¿Cómo la Iglesia logra todavía a esta altura del partido mantener distinta categoría para los civiles y para ellos en términos judiciales, Marcial? Mira, la Iglesia lamentablemente ha ido perdiendo credibilidad y ha ido perdiendo legitimidad. Y lo digo con la responsabilidad que me cabe en cuanto a lo que yo hago investigando. Y tiene que ver con la búsqueda de la verdad y la profundidad de la realidad. Lamentablemente, cuando tú no te haces cargo de la realidad, empiezas a vivir en una ficción. Y esa ficción le hace mucho daño a cualquier sociedad. Y una institución que además asume que tiene la verdad, cuando tú tienes una institución que asume que tiene la verdad, todo lo que está alrededor es una secta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final de cuentas, cuesta mucho que esa misma institución se dé cuenta los errores que ha cometido. Pero sí, dentro de esta institución hay gente que tiene la cabeza sobre los hombros y ha empezado a hacer investigaciones, y ha empezado a trabajar y se ha empezado a develar. Lento, muy lento. Ahora, lo que tú hablas de Paul Schaeffer, lo que tú hablas de Fernando Karadima, lo que hablas de nuestra sociedad, mira, lamentablemente esta sociedad no se ha hecho cargo todavía, esta generación no se ha hecho cargo todavía, pero yo sí tengo mucha esperanza en la generación que viene, que tiene que hacerse cargo de su historia. Aquí hay personeros que no solamente participaron con Paul Schaeffer, sino con Fernando Karadima. Aquí hay personeros del aparato público, ¿de acuerdo?, que también fueron parte activa de la violación de los derechos humanos en este país, y tú los tienes dando vuelta por la calle, y son civiles. Y yo creo que esta sociedad lentamente se está empezando a dar cuenta, lentamente nos estamos dando cuenta los de a pie, los que nos hemos dedicado a investigar, y empezar a darnos cuenta que efectivamente detrás de ese poder que te da el dinero o ese poder que te da el estatus de algún cargo, muchos de estas personas lo han utilizado solamente para generar el dolor en otros. Y ahí entra Paul Schaeffer. Mira, el caso Paul Schaeffer, por ejemplo, tú dices, bueno, hoy día desde Hitler, ¿de acuerdo?, se cree que probablemente no murió, ¿de acuerdo?, y terminó en otro país. Muchos de estos personeros emergieron, es decir, se fueron, ¿de acuerdo?, a Alemania, hacia países como Argentina. Ese rastro ya está absolutamente claro, y llegaron a Chile también. Sí, Paul Chile y Schaeffer Argentina. viene Sí. un poco de esa línea. Marcial. Paul Schaeffer, ¿qué hizo? Fue un abusador de menores. Y hay muchos, perdona, y con esto Tonka, y hay muchos hoy día personeros, hasta de gobierno, que actualmente tienen cargos, de acuerdo, que fueron íntimos amigos de él, y uno Sí, los señor. ve. Entonces uno dice, perdón, ¿en qué país estoy viviendo? Estoy viviendo, sí, Tonka, sí, Sergio, en una sociedad vulnerada. Y eso a mí me insta a seguir trabajando, y yo creo que también a Juan Andrés Murillo, de acuerdo, a través de la fundación que él dirige.
Siguiendo la figura de Cesario, y también pensando en Poblete, en Caradima, en estas figuras de claros oscuros, muy luminosos para muchos y fuente de inspiración, pensando en todas las canciones que creó, en los himnos que transmitió a nivel mundial, que por supuesto le genera un poder, le genera ahí como una armadura importante con sus pares y a nivel internacional, pero también ese otro lado tan oscuro que convive en ese mismo ser. Estoy pensando, insisto, Caradima, Poblete también, y en este caso particular de este sacerdote español. Lo que pasa es que los depredadores sexuales viven dobles realidades, eso es así. Tú puedes ser padre de familia y puedes ser un abusador sexual. Tú puedes ser un sacerdote y puedes ser abusador sexual. Eres una persona que está permanentemente, ¿de acuerdo?, vulnerando al otro. Pero buscas aún, espacios de poder, buscas un lugar que te ampara en poder para generar también el sometimiento de otros. Lo que pasa es que tú buscas el poder y además te dan el poder. Caradima le dieron el poder. Le dio el poder político de la época, se lo dio. También le dio el poder económico de la época, se lo dio. Él tomó el poder. Más aún lo llamaban el Santito. Esta persona, de acuerdo que... bueno, Cristóbal, también aparece, el historiador que aparece ahí en la toma, él dice que no era conocido. No, no es así, era muy conocido, ¿de acuerdo? Y es muy conocido no solamente en el mundo de los maristas, es muy conocido, ¿de acuerdo?, en el mundo español. Y eso impacta todavía en el mundo español que este hombre se siga hablando de él, y más aún con la cercanía que tuvo con Juan Pablo II. Marcial, escuchemos un pedazo de sus composiciones tan conocidas y populares en el mundo entero. Escuchemos. Un poco de estas canciones que son replicadas en distintas iglesias a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Todos acá las conocemos, las hemos vitoreado, cantado, incluso es parte como de un juego. Me acuerdo cuando sigamos de largo con Marcelo y Marco, cantábamos permanentemente, bueno, en fin. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Marcial, con las misas hoy día? Que el sábado, el domingo van a querer conectarse con sus feligreses. Estas canciones se seguirán interpretando, ¿no? ¿Generarán reparos? ¿Algunos se autocensurarán? ¿O deberían prohibirse directamente y derechamente, Marcial? Qué buena pregunta. Yo creo que los cambios tienen que producirse. Lamentablemente las personas como esta, que han generado tanto bien a la luz de una canción que es hermosa además, y que efectivamente te trae la contrición en cuanto al proceso de oración personal, de acuerdo que pueda tener un católico o un cristiano, obviamente que cuesta decir hay que censurar esa canción. Censuramos al autor de la canción, censuramos al gestor de la canción. Yo creo que no necesariamente a la canción. Lo que sí es que obviamente a cualquier católico, cualquier persona que vaya a misa este domingo o cualquier domingo de ahora en adelante, después de que sepa esto, entra en contradicción. Y a esa persona yo lo único que le digo es que tiene que ser capaz de asumir esa contradicción, pero en la búsqueda de la verdad individual y en la búsqueda del cuestionamiento de la realidad. Hay que asumir que las iglesias son compuestas por seres humanos, todos los seres humanos cometen errores, claro, sí, pero no todos los seres humanos utilizan ese tipo de instituciones para abusar de otros. Por lo tanto, si estamos frente a una situación así, tenemos que inmediatamente darla a conocer. Y ese es el gran problema que durante mucho tiempo en nuestra sociedad en general, ¿de acuerdo? Y ahora estoy hablando de la sociedad occidental, con respecto a la Iglesia Católica, no se hizo. Y hoy en día sí se hace, después del 2005, cuando empiezan a aparecer el tema de abusos sexuales en el Boston Globe, ¿de acuerdo? Y ahí empezamos a darnos cuenta la profundidad del problema. Nos empezamos a dar cuenta la cantidad de víctimas, ¿de acuerdo?, que arrastraba este problema. Miren, yo, la verdad que cada día que uno empieza a ver el término de las investigaciones que se llevan a cabo en el extranjero, mira, Estados Unidos entre 1800, solo datos,
por favor, Estados Unidos entre el año 1950 y el 2002, 4.392 sacerdotes, ¿de acuerdo?, involucrados en abusos sexuales. En Australia, 1980-2015, 1.880. Suma y sigue. Entonces, tú dices Polonia, 382, Holanda, bueno, en fin. Perdóname, entonces, llega un momento sumemos los cementerios de niños encontrados recientemente en Canadá, también en manos de iglesias católicas. Bárbara quería hacerte una pregunta, Marcial. Sí, hola Marcial, buenos días. Quería hacerte la siguiente pregunta, te comento. Yo represento actualmente a 2 víctimas de abuso sexual de Iglesia Católica de otra congregación y puedo dar fe que efectivamente son tanto el número de víctimas que incluso la PDI creó una unidad especializada para poder atender estos casos. Señalar también de que la dificultad que presentan las víctimas es que las denuncias son muy posteriores y por lo tanto hay un tema técnico de prescripción desde el punto de vista de la acción civil, penal me refiero, como de la justicia humana, por decirlo así. Entonces mi pregunta tiene que ver si tú consideras que la Iglesia Católica en particular ha abordado de mejor forma estas denuncias, porque en lo particular, en la experiencia que yo he tenido con las personas que represento, lamentablemente no ha sido así. Hay una cultura de mucha protección, incluso se señala que esto estaba muy normalizado, por lo tanto eso también se corresponde con las cifras que tú nos acabas de dar respecto de sacerdotes, ¿no es cierto?, abusadores en distintos países. Mira, lo que pasa es que tú lo sabes muy bien, y la gente no sé si lo entiende, pero hay la regulación que tenemos nosotros a nivel de Chile, háblese civil o hable, bueno, la legislativa, ¿de acuerdo?, la judicial, tiene un carril, y es el carril que tú me estás comentando. Pero la Iglesia Católica tiene otro carril, ¿de acuerdo?, que también hay investigación y también se ven las situaciones de abuso dentro de la Iglesia. Los 2 carriles no se unen, y el problema es grave, y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar dentro de la Iglesia Católica, a la luz de una investigación hecha por la Iglesia Católica con un abusador, y más aún con un pedófilo. Entonces la pregunta es, ¿qué hago yo con esa persona? Cuando la justicia civil o la justicia penal del país al cual le correspondería hacer la investigación no la está haciendo o llega más lejos. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia lo puede sacar del estado sacerdotal y lo puede dejar fuera. El problema es que si lo deja fuera, sigue abusando. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia los toma, por eso la gente de repente no entiende, que la Iglesia los tome y los mande a un lugar específico y los tenga adentro, hasta que el aparato judicial estatal pueda lograr, a lo menos, encarcelarlo o colocarlo en otro lugar. Pero sin contacto Ese es el problema. Con personas o con menores, porque finalmente muchos, como tú lo dijiste en el caso de este cura español, son trasladados y están a cargo de otras instituciones y siguen en contacto con menores, perpetuando finalmente los abusos. Se asume que tiene que haber una racionalidad, pero en este caso y en casos anteriores, obviamente que no hubo esa racionalidad. Hay que recordar nomás solamente el padre, ¿se acuerdan ustedes del obispo Cox? El obispo Cox se sabía de los abusos que cometía, ¿de acuerdo? Y este personaje estaba en La Serena y los niños entraban por la ventana, ¿de acuerdo? Y él los abusaba. Y ahí había madres que estaban comprometidas con esos niños. Esto es tremendo. Y este hombre lo sacan, se lo llevan a Colombia y después lo llevan, de acuerdo, a Alemania, ¿de acuerdo? Y lo protegen las murallas de Schoenstatt en esa época. Un punto a recordar, ¿te acuerdas cuando estuvo de visita el Papa Francisco? Y la prensa le preguntaba una y otra vez por el entonces obispo Barros, sí, claro. Y él dijo así: el día que me traigan una prueba voy a hablar. Pasaron unos 2-3 días, no recuerdo tan bien, y yo creo que se percató el Vaticano, el Papa, tú lo sabrás mejor, Marcial, de lo que significaba esa frase. Porque sabemos lo que significa el abuso y cómo es producido el abuso, en silencio y sin la posibilidad de pruebas. Entonces, yo creo que eso fue un punto de inflexión que luego mutó o no. ¿Cómo lo ves? Y solo en paréntesis, previo a la visita del Papa hubo muchísimas manifestaciones. Recuerdo las imágenes frente a la catedral de Osorno de cientos de ciudadanos reclamando contra el obispo Barros. Marcial. Así es. Lo que pasa es que el obispo Barros no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Había situaciones de abusos, ¿de acuerdo?, que se estaban cometiendo en Osorno, y la misma feligresía, los mismos laicos se levantan. Ahora, un tema, el Papa contesta eso.
Sí. y después manda, acuérdense que manda a Chicluna y a Bertemó. 3.600 fojas del famoso informe Chicluna. Son 3.600 fojas de dolor de personas que fueron a la nunciatura a contar cómo fueron abusados por sacerdotes en este país, cómo fueron abusados, y ojo, en complicidad con religiosos, con religiosas y también con laicos. Todas esas investigaciones hoy día, o varias de ellas, están teniendo curso a nivel de la Iglesia Católica. Varias de ellas que nos han dolido, obviamente, dentro del seno de la sociedad chilena. Entre ellos, por ejemplo, el sacerdote Prej, por ejemplo, También. un hombre que defendió los derechos humanos en la dictadura, un hombre que sale del Estado sacerdotal por abuso. Y eso lo dice el Vaticano, no lo estoy diciendo yo. El mismo caso Caradima, mucha gente que le creyó a Caradima. Ahora, yo sinceramente, cualquier persona no invita a un abusador a su casa. Ese hombre se aprovechó, ¿de acuerdo? Bautizó, casó, dio extremaunciones a familias completas, y estas familias le entregaron a sus hijos, y él abusaba de sus hijos. El caso Poblete, un hombre donde la gente toda volcaba la solidaridad hacia él y lo consideraban casi un prosanto. Otro abusador, 101 casos. Entonces, cuando uno dice, ¿de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de una sociedad vulnerada, una sociedad que todavía no se hace cargo. Hoy día, mira Sergio, tú delante dijiste una cosa interesante. Cuando estaban hablando de la constitución política, tú dijiste, esta constitución que se va a acabar. Sergio, sí, se va a acabar, pero tiene que hacerse cargo. Y tiene que hacerse cargo de nuestros menores, tiene que hacerse cargo de la dignidad de la persona, tiene que hacerse cargo del concepto de fraternidad social. Son conceptos que no están, Amigo pero mío, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. como es tan difícil, ¿no? Separar, pero hay que hacerlo. No todos los curas, no toda la iglesia, no todos las personas ligadas a esta institución son abusadores, y eso también es muy importante decirlo, porque a veces tendemos a generalizar a todos, cuando hay gente que hace una labor muy importante. Todavía existen instituciones, existen iglesias, existen comunidades cristianas que por supuesto quieren seguir al amparo espiritual de la iglesia. ¿Cómo la iglesia pretende reconstruirse después de todo lo expuesto y de todo lo dicho? Te agradezco, Sergio, lo que planteaste recién. Efectivamente, yo conozco muchos sacerdotes que me llaman por teléfono o converso con ellos, sé el trabajo que hacen, el trabajo en pandemia de sacerdotes a pie, como digo, que no necesitaba llevar la cajita, ¿de acuerdo? No, estaban todo el día con ellos, con la gente. Conozco un sacerdote, yo vivo en Machalí, conozco un sacerdote en Rancagua, ese sacerdote que iba a dar la extremaunción a la gente que tiene COVID. Un sacerdote, ese sacerdote no aparece en ninguna parte. Por supuesto. ¿Ya? Ese cura es un cura de alma, porque cura almas, pero lamentablemente, obviamente eso queda todo tapado por toda esta mugre que empieza a salir a la realidad. Pero sabes, conversando con ellos, Sergio, se habla de una nueva iglesia. Una nueva iglesia, las iglesias cuando uno habla de nuevo, uno habla de la reconstrucción desde las bases. Y eso yo sé que hay un grupo de personas que está empezando a trabajarlo. Y está empezando a trabajarlo con la seriedad que corresponde. Se está develando. Mira, yo creo que el Papa Francisco, dentro de todos los problemas que tiene y dentro de todos los errores cometidos, está intentando hacer un cambio y ciertas transformaciones y hacerse cargo de ciertos temas. Le ha costado un mundo. Y la lucha interna americana, y eso es para que lo conversemos otro día, es increíble. Y este hombre ha tratado de hacerlo y está abriendo ciertas puertas. Pero claro, en Chile hay instituciones que están haciendo un maravilloso trabajo. Pero yo me atrevo a plantear que hoy día hay laicos, laicas, y sacerdotes y religiosas que están mirando a esta iglesia con otros ojos. Y ojo, que Latinoamérica ya en su momento golpeó la mesa en la época de los 70, claro, y da la sensación que Latinoamérica nuevamente está golpeando la mesa en esta época, Marcial, en cuanto al cambio que hay que hacer desde dentro. La posibilidad de hacer una comisión de verdad y reconciliación, pensando en lo que fue en algún minuto el informe Rética, hacer algo así para Chile, transparentar de alguna manera, cuidando por supuesto los testimonios y a las personas, pero buscando esa verdad y esa reconciliación, porque hay muchas personas, tú has dicho, los números son importantes de denuncias, pero ¿cuántos más
hay que aún no se atreven en decir y contar su historia? Sería interesante, creo yo, para el próximo gobierno, y es una pregunta que me encantaría que los periodistas le hicieran a los candidatos a presidente, si el Estado se va a hacer cargo del dolor, ¿de acuerdo? La institución católica lleva mucho tiempo en este país desde que llegaron los españoles, imagínense, y 90% de adhesión tenía la Iglesia Católica en su momento, pero son muchos los abusos. Y hoy día las víctimas están diciendo que el Estado también se haga cargo. Y se haga cargo como lo han hecho en otros países, a la luz de las investigaciones. Claro que sí, se puede hacer una comisión. Y se puede hacer una comisión, pero yo me atrevería a plantear desde el Estado. La separación de la Iglesia y del Estado en este país fue en el año 1925. Sí. Y desde ahí en adelante, obviamente, han ido por varas distintas. Pero el poder y la penetración que ha tenido la Iglesia Católica en la sociedad sigue siendo, hasta el día de hoy, exactamente la misma. Por lo tanto, sería interesante, Tonka, y yo estoy disponible para una cosa así, y lo planteo acá. ¿Y por qué digo que yo estoy disponible? Porque hay que disponerse a conocer la verdad, pero la verdad en serio, ¿de acuerdo? No esta verdad encubierta en base a poder llegar bien a la meta. No. Hay que hacerlo como lo han hecho países como en Australia, hay que hacerlo como lo hicieron en Francia, hay que hacerlo como lo hicieron en mismo Estados Unidos, en fin, que se generaron estas comisiones para poder llegar a la verdad de esta institución. Pero este problema, y vuelvo al principio de cuando partimos la conversación, es mucho más grande, Tonka. Sergio, estamos hablando solamente, ¿de acuerdo? 1.686 víctimas. ¿De acuerdo? Es mucha gente, como lo dijo también la abogada que está ahí en el estudio. Sé que más adelante nos vamos a reencontrar con otro tema. Espéranos, nos reencontramos. Gracias por parte de esta conversación, la primera parte. Después seguimos con otro más adelante. Bárbara, también se queda, porque hay más en Bienvenidos. Mira.